doctor, qué gusto enorme, es Alberto Quintana, quien le extiende el saludo a nombre de todo el equipo de Radio 99 desde nuestros estudios principales acá en el norte de Guayaquil. ¿Qué tal receta nuestra señal? Bienvenido. Buenos días, un placer y gracias por la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía. Muchas gracias a usted por atendernos y sobre todo orientarnos un poco, ¿no? Luego de conocidas las últimas resoluciones del COE cantonal acá en Guayaquil, amerita, ¿no? Amerita ir desmenuzando estas medidas, tal vez preguntarle cuál le llamó más la atención, qué podemos ir mejorando o qué desde el campo de la ciencia se recomienda incluso profundizar más a las autoridades del municipio que tienen pues la potestad del manejo del Comité de Operaciones Emergentes local. Sí, buenos días. Nosotros somos parte de la mesa técnica de apoyo del COE cantonal de Guayaquil. De las medidas, yo pienso que fue una acción acertada por parte del COE nacional la suspensión de las clases presenciales que estaban destinadas a partir del 17 de enero, ya que frente a esta vorágine que estamos nosotros padeciendo de un virus y esta variante tremendamente expansiva de alta transmisibilidad, obviamente que es una de las medidas. Aparte, pues, que siempre he señalado que es una responsabilidad compartida. Obviamente, el ayudar a la contención de este COVID-19, de esta pandemia que todavía aún no termina y para lo cual se necesita el concurso de todos los ciudadanos, no solamente responsabilizando a la autoridad sanitaria nacional y local, sino también de que los sectores ciudadanos sean más responsables. Correcto, ¿no? Prudencia en torno al tema de las clases. Algo que yo decía más temprano, que me llamaba la atención en uno de los puntos resolutivos, ¿no?, del COE cantonal en Guayaquil, era esto de que están analizando. Yo digo, pero ¿hasta cuándo van a analizar el tema de una restricción vehicular? Y digo en las noches, no en el día, porque definitivamente la vida tiene que seguir, tenemos que aprender y con responsabilidad manejar nuestras vidas, ¿no? Todos los ciudadanos. Pero en las noches, sí, en las noches tal vez alguna medida de restricción vehicular, pero siguen analizando. Yo no sé exactamente cómo ustedes ven los médicos aquello, ¿no? ¿Qué tanta influencia tiene justamente aquello, ¿no?, de que la gente siga desplazándose sin mayor necesidad durante las noches? Sí, en realidad hay que ser claros en ese contexto. Yo tengo un documento que es con fecha eh, 30 de diciembre, 29-30 de diciembre, fueron emitidas ciertas resoluciones por parte del Comité de Expertos de la Federación Médica Ecuatoriana. Nosotros como Colegio Médico del Guaya somos parte de la Federación, órgano de la Federación Médica Ecuatoriana, y es a donde yo tengo que rendir cuentas al máximo organismo federativo. Y ellos, el Comité de Expertos, resolvió dirigirse a través de la Federación Médica al señor presidente constitucional de la República, al coronel Zapata, presidente del COE, a la señorita ministra doctora Jimena Garzón. Y así, efectivamente, dentro de una de las resoluciones, justamente decía, pues, que se considere frente a las a los altos índices de contagiosidad, de morbilidad y de mortalidad que se pudieran suscitar, que se considere la posibilidad de activar a partir de las 10 de la noche el aislamiento preventivo con restricción vehicular de pico y placa. Esa es una sugerencia que la hizo ya desde el año pasado la Federación, el Comité de Expertos, sí. Ya, claro, el Comité de Expertos y la Federación. Vea usted, ¿no? Porque eso decíamos, que no hay que, definitivamente, pues, a nosotros nos toca transitar, estar en todas estas cuestiones, y sí vemos que eso se lo podía haber previsto, pero seguimos todavía en análisis. 7:37. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para nuestro invitado. Doctor Tenorio, muy buenos días. Verónica Landeta le saluda.
Muy Mire, buena. entre lo que revisaba y lo que recomienda también muchos de los miembros del Colegio de Médicos, ya hablando un poco de lo que hablaba también, anotaba Alberto, ustedes recomiendan, por ejemplo, entre las medidas, definitivamente asentarse, no feriados. Movilidad pico y placa más ley seca. Ustedes tienen un planteamiento de ir desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana los fines de semana. Obviamente, pues todo esto en medio de extremas normas de bioseguridad para poder definitivamente comenzar a bajar ese nivel de contagios. Sí, nosotros participamos y siendo también parte de esta sociedad civil como ente organizado, se ha sugerido que ya desde ya se considere adoptarse medidas de restricción para el feriado de carnaval, para evitar las amargas experiencias pasadas. Ya lo advertimos en el mes de diciembre, justamente que posterior a la realización de los feriados de Navidad y de fin de año, esto iba a ocurrir. Estamos viviendo ahorita semanas cruentas con un índice de positividad que ya va más allá del 36%, con la expansibilidad de una variante que ya no solamente afecta a los adultos mayores, sino también a aquel sector poblacional comprendido entre los 15 a 45 años. Pero también nos estamos olvidando del sector rural. Entonces es importante también señalar dentro de las recomendaciones que se haga especial énfasis en los sectores rurales porque hemos volcado, y está bien, en las grandes ciudades, pero no podemos olvidar a la ciudadanía que es parte justamente de los sectores rurales y para eso pues el Seguro Social Campesino tendrá que jugar un papel importante y que obviamente la autoridad gubernamental nacional en materia de salud ubique, inyecte recursos lo más pronto posible para una detección oportuna para la realización de pruebas reactivas que puedan hacer la determinación en pacientes asintomáticos, porque el hecho no es del paciente que está con todos los signos y síntomas, sino del asintomático que pulula por las calles, que asiste a reuniones, que participa y no sabe que está contagiando a otros sectores de la sociedad. Entonces, por favor, el llamado nuevamente a esta disciplina social es fundamental en estos tiempos del COVID-19. Henry. Gracias, Verónica. 7 horas con 40 minutos. Estamos conversando con el doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Doctor, se habla siempre de las recomendaciones. Y usted que es parte de la mesa técnica, yo quería preguntarle por qué no se trata de definir el tema de las aglomeraciones en el sistema de la metrovía, en los buses. No se habla de que se pide el carnet y todo lo demás. Hasta la puerta se cuida, pero ya una vez que está adentro, todo el mundo es, como dice la canción, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Y allí hay un alto foco de contagio. Pero ¿cuál es la razón por la que todavía no se puede tomar una decisión para controlar el tema de la aglomeración en las unidades de transporte público? Ya, también esta es una de las recomendaciones que hizo el comité de expertos, justamente dice aquí transparentar el servicio de transporte público y municipal, el cual no deberá superar el 50% del aforo permitido. Y eso es también que hay que hacer hincapié en que debe sacrificarse en ese momento para no estar dentro de una metrovía respirando el mismo aire, que debe sacrificarse la climatización por la ventilación, es decir, abrir ventanas y obviamente, pues como se ha dicho, que es de tipo aleatorio y hacer un proceso dinámico de constatación en tal caso visual y sobre todo mediante el carnet que se tenga de alguna persona que esté portando en ese momento alguna sintomatología, tosiendo o que esté con fiebre. O sea, debería hacerse de manera más rigurosa. Ahí sí, esta parte, que es responsabilidad de todos también, este control más exhaustivo en los transportes públicos e incluso de los intercantonales e interprovinciales.
Me parecería como que no es algo que vayan a decidir todavía, ¿no? Incluso el tema de que actualmente el 50% de los buses de transporte urbano continúan paralizados, ¿no? Y la gente lo que pasa cuando no tienes la mitad del parque automotor de buses, la otra mitad es la que también se congestiona. Básicamente, entonces vemos que estas recomendaciones que se hacen desde el Colegio de Médicos del Guayas quedan en la mesa, doctor. Así es, definitivamente nosotros somos entes que sugerimos las ciertas directrices que son pues sesudas, tomadas mediante reuniones que hacemos en la noche con los expertos de la Federación Médica Ecuatoriana. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, nosotros cumplimos con nuestro deber ético, moral y como profesionales de sugerir lo que consideramos pertinente. Ya queda en la autoridad la responsabilidad final de adoptar o no las medidas que son sugeridas, y sí planteando que las autoridades son directamente responsables de sus acciones y de sus omisiones. Alberto. Sí, doctor, y algo adicional, ¿no? Tal vez insistir en este tema, ¿no? La vida continúa, la vida debe de continuar, lo importante es tener, ¿no?, esa altísima responsabilidad. Por un lado, como usted bien anota, ¿no?, el tema de las autoridades, pero también pues el hecho de que cada ciudadano, yo decía ayer, ¿no?, me sorprendía un poco porque me daba la vuelta por el centro de Guayaquil, estuve en algunos centros comerciales y era precisamente con esta intencionalidad de monitorear, de irle tomando el pulso a la ciudad y ver, ¿no? Ayer que arrancábamos esta semana que es denominada como crucial, si se lleva en cuenta pues el pasar de los días luego de los festivos de Navidad y Año Nuevo, pues sí me llamaba la atención, ¿no? Pero yo veía de alguna forma que la gente sale por la necesidad de salir, ¿no? Y veía, eso sí, mucho cuidado, mucha protección. Entonces, un poco, ¿no? Cuando anotamos esta necesidad de que, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, el COE cantonal se deje de tantas dilaciones y de tanto análisis y se tome una medida en lo que tiene que ver con la restricción vehicular nocturna, ¿no? Una medida necesaria definitivamente, pero que va justamente dirigida es a aquello, a ponerle contención al tema de la pandemia, ¿no? Definitivamente. Algo muy importante que hay que hacer es esta gran campaña comunicacional que nosotros estamos exhortando que se la haga, justamente en la cual ustedes como medios de comunicación juegan un papel preponderante, porque es a través de los medios de comunicación que se promociona la salud, se empodera a la ciudadanía, se toma con una debida concienciación, más que todo ese sector ciudadano de la población económicamente activa, que ya no somos solamente los adultos mayores los que podemos padecer, las personas con comorbilidad de diabetes, hipertensión, defensas bajas, sino también este segmento poblacional que ahora está siendo afectado. Y algo más importante también, estamos alertando a las autoridades sanitarias nacionales de que también están cayendo en primera línea los médicos, los paramédicos, los trabajadores de la salud. Tenemos notificaciones por parte de médicos que laboran en áreas hospitalarias, que hay a veces ciertos departamentos, ciertos servicios que están cerrados prácticamente porque todo su personal se contagió por esta variante. Entendemos que es la Omicron la que ha afectado en su gran proporción. Entonces, es importante también que a este personal médico, paramédico y de trabajadores de la salud, que son vulnerables, se los envíe a teletrabajo y obviamente pues también que se ubiquen los equipos de protección personal. Que sí hay que trabajar en eso, me Claro. comentaba Verónica Landeta más temprano, ¿no? Incluso de que ahora, ¿no?, con este tema, en esta nueva arremetida, justamente ya ni los niños, ¿no? Niños intubados, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué información tiene sobre esos 3 casos de niños
en un hospital público que estarían con pronóstico reservado. ¿Usted tiene alguna data sobre eso? ¿Algún dato específico? Nosotros no solamente tenemos datos de esta época, sino de semanas anteriores. Recuerde que nosotros hemos conformado en la sede del Colegio de Médicos del Guayas el frente de gremios de los colegios de profesionales. Están las enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, laboratoristas, o sea, todos los presidentes en nuestro búnker del Colegio Médico, y desde ahí pues estamos en sesión permanente con ellos, y obviamente conocíamos de manera extraoficial cómo iba el desenvolvimiento. Sabíamos cómo había la detección a través del Colegio de Laboratorios Clínicos, laboratorios clínicos, cómo habían las pruebas subido ostensiblemente el índice de positividad. Obviamente también en cierto hospital público conocíamos de ciertas situaciones que se daban en niños justamente, y por eso hemos hablado con la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Anoche tuvimos una reunión justamente para conversar sobre esta situación que está ocurriendo también, que está afectando a los niños. En todo caso, con la prudencia y la reserva del caso, pues nosotros haremos las investigaciones y estaremos dialogando con las autoridades pertinentes locales de esos hospitales públicos para, de manera responsable, antes de emitir un juicio de valor, saber a ciencia cierta a qué corresponde. Porque no todos los casos que están en las UCIs, hay que recordar también que estamos en época de cambios estacionales y que hay, aparte de COVID, hay virus en sistema respiratorio, influenza, virus de la parainfluenza, es decir, otras patologías que pueden coexistir con el COVID, como el dengue, que lo he mencionado desde el principio. Hay una casuística, más de 18.000 casos de dengue que se han suscitado en el último año, superando a la casuística de años anteriores. Entonces, y en un individuo puede coexistir las dos patologías, puede tener COVID-19 y dengue. Por eso nosotros hablábamos de coronadengue. Claro, doctor, le planteaba este caso porque muchas personas se preguntan, ¿y cómo es que menores resultan entubados en una unidad de cuidados intensivos? Un poco para orientar también a las personas y no crear ese pánico ni ese temor. Exacto. Sí, en realidad hay muchos estudios. Nosotros respetamos el criterio del doctor Luis Arracín Dávila, exministro de Salud Pública, que ha sido enfático en señalar que él no está a favor de la vacunación, la inmunización a niños menores de 5 años. Entiendo que la Sociedad de Pediatría está próxima también a presentar ya un manifiesto, una resolución o un criterio técnico. Perfecto, doctor. Nuestro reconocimiento a la clase médica a través suyo, ¿no? Como presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Gracias por atendernos. Un fuerte Siempre abrazo a la distancia. Con la serenidad y hacer la exhortación final a la ciudadanía en general para señalar nuevamente en estos segundos desde que termina esta entrevista la exhortación que el peligro no ha cesado, no a las aglomeraciones, uso de doble mascarilla, una N95 más una quirúrgica, porque con una sola mascarilla el Omicron puede pasar fácilmente los poros de una mascarilla. Así que por favor, una doble mascarilla es la recomendación final, y vamos a ese proceso transformador de llegar a un mundo post-COVID que ojalá pueda lograrse una vez alcanzada la inmunidad global, colectivo de rebaño, hasta finales de este año 2022. Hagamos el último sacrificio. Perfecto, esa es la meta. El doctor Wilson Tenorio es el presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Son las 7:51, vamos a marcar una pausa publicitaria, 8 en punto. Estaremos con el enlace radial Encontrémonos por